Buen día a todos, somos el equipo 4 Los Foráneos. Está conformado por Juan Pablo Cordero, Juan Casas, Mariela Mejía, Miguel Méndez, Gonzalo Dolores y Andrea Barragán. En esta presentación hablaremos sobre el Imperio Español, enfocándonos principalmente en los cambios en la cultura. En primer lugar, nos tenemos que remontar a los orígenes del hombre. Aquí podemos observar en el mapa que gracias al aislamiento de la península ibérica, los españoles no contaron con ningún sistema coherente en sus vías naturales. Esta península, como la llama el autor, invertebrada, hizo que los valores espirituales del pueblo español se denotaran, siendo así la pasión por la independencia, su espíritu guerrero y su gusto por la dominación política. De ahí mismo sale también su aspiración a mantener la unidad. Antes de hablar sobre lo más clásico de la historia española, se vuelve necesario hablar sobre la acumulación de sentimientos civilizadores. La prehistoria española es inmensa y brillante, caracterizada por una romanización fecunda y duradera, y por una participación activa en la formación del mundo cristiano. Esta edad de oro se distinguía por sus minas de oro explotadas y por sus caminos rústicos que iban desde Galicia hasta Cantabria. Hubo múltiples oleadas de gente, entre ellas la de los visigodos, quienes llegaron muy romanizados debido principalmente a su religión, el arrianismo, pero que eventualmente causaron luchas internas. Asimismo, tuvo lugar un famoso código, Liber Judiciorum, que fue redactado por miembros de la Iglesia como un cuerpo de leyes visigodo. Finalmente, hubo múltiples intentos por salvar la herencia espiritual de la antigüedad, pero únicamente mostraban el fin de una civilización y el comienzo de una nueva. Un poco más adelante en la historia de España, en el año 711, España es invadida por los musulmanes para proclamarse califa Abderramán III y Córdoba se convirtió en la capital del occidente. A pesar de esto, los cristianos no dejaron de avanzar y en 1212 lograron derrotar a los musulmanes para comenzar la reconquista. Esta invasión, a pesar de ser destructiva, le dio un auge a Andalucía, ya que durante la ocupación se mejoraron y embellecieron las obras de los romanos, como los sistemas de rocío. Igualmente, la vida urbana fue destacada en la España mora. Se dio un intercambio cultural en el arte, siendo destacado el esplendor de los palacios, que fueron el símbolo de la civilización hispano-musulmana. La música y asimismo este impacto se ve en las costumbres familiares. El intercambio entre los árabes, hebreos y cristianos fue remarcable. La España islámica fue original y compleja, pero a partir de la Reconquista comienza a ser una colonización permanente y una guerra santa, en donde se impulsa la fe y los valores individuales con el fin del triunfo del cristianismo y la unidad de la fe. La Iglesia, preocupada por las herejías de España y la mezcla de diferentes culturas y razas, inicia campañas de conversión con la finalidad de la unificación religiosa. Querían eliminar influencias musulmanas y judías, de modo que en 1492 los musulmanes fueron forzados a convertirse al catolicismo, mientras que los judíos que se negaron a convertirse fueron expulsados en el mismo año. Aun con las medidas impuestas por los reyes, varias tradiciones e influencias de los moriscos y otros grupos de España permanecieron formando parte de su cultura incluso después de haber sido expulsados. No obstante, estas medidas generaban una separación cada vez más grande entre la sociedad española. Al final, de cierto modo, terminó triunfando el viejo cristianismo, lo que agravó las ideas de castidad y pureza de sangre, así como un cierto desprecio por el lucro. Entre otras cosas, gracias a este hecho, España no se logró adaptar al cambio que el mundo estaba sufriendo. En el siglo XVI, España acababa de descubrir el nuevo continente y empieza el proyecto de colonizar. Por eso tenemos una época de poderío y apogeo artístico y espiritual. A partir de ello, se genera una ruptura de la cristiandad en Europa, la cual la podemos ver reflejada en el arte, pues el arte empieza a reflejar la espiritualidad y permite entender la cosmovisión de la época. De igual manera, las grandes obras de este siglo de oro reflejan el misticismo español. A igual manera, Isabel favorizó la importancia de los libros de estudio y de la imprenta. Algo muy importante es el rol del teatro, pues el teatro cumplía con la función de enseñanza, ya que aquellas personas que no podían leer podían ir al teatro a aprender. Además de ello, tenemos el desarrollo de derecho de gentes, que se refiere principalmente al derecho internacional o a las normas que regían las relaciones
entre naciones. El Estado moderno se caracterizó políticamente por el dominio de los reyes católicos, religiosa y políticamente, quienes doblegaron y dominaron a los grandes nobles. Es importante denotar que anteriormente, durante el reinado de Carlos V, se llevó a cabo la última sacudida de las costumbres medievales, creando una nueva jerarquía y una nueva forma de cultura. Tiempo después, Felipe II lo llevaría a un extremo y buscó hispanizar el poder, hasta hacerlo insostenible en cuanto a algunos puntos de su posesión, al crear nuevas instituciones totalmente hispanizadas. En conclusión, podemos decir que España se caracterizó por ser un crisol de culturas. Desde los ibéricos hasta los romanos y musulmanes, cada una de estas civilizaciones dejó su huella en la cultura española, creando una rica y diversidad identidad nacional. También podemos ver la influencia de las conquistas y reconquistas, ya que la historia de España estuvo marcada por constantes conquistas y reconquistas, como la dominación islámica y la posterior reconquista cristiana. Esto no solo trajo un cambio en el panorama político y social, sino que también trajo consigo una mezcla en elementos culturales, religiosos y artísticos. También podemos hablar del siglo de oro y su legado, ya que este fue un periodo de florecimiento intelectual y artístico que influyó significativamente en la cultura. Personas como Cervantes y Velázquez marcaron un apogeo en la literatura, las artes y la ciencia. Podemos decir que su legado aún perdura. También podemos hablar de cómo la conquista de América por parte de España eh, tuvo, tuvo una influencia profunda en la cultura, aportando nuevos elementos y cosmovisiones. También podemos hablar de la crisis y la decadencia, ya que este fue un proceso complejo en el que afectó todos los aspectos de la sociedad. Podemos hablar de que la rigidez en el mantenimiento de estructuras feudales y la resistencia al cambio económico y social tuvieron un impacto cultural muy fuerte en el país. Y por último, la interacción entre lo social y lo económico, ya que España siempre mantuvo el estatus social en un alto punto de importancia. Este nuevo enfoque cambió notablemente la cultura. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto.